Historia de México en 1812. Viva la Constitución de Cádiz. Capítulo 1. Cuautla debe ser demolida. Félix María Calleja, principal jefe realista del Ejército del Centro, había frenado el ímpetu de los primeros insurgentes, al infligirles graves derrotas y recuperar las ciudades que habían tomado. Sin embargo, Calleja no contaba con que José María Morelos cambiaría la ruta y llevaría el movimiento independentista hacia el sur de Nueva España. Además, la nueva táctica de Morelos consistía en fortificar y atrincherar a sus tropas en localidades alejadas de los principales centros de población. Capítulo 2. Un dolor de muelas. Entre enero y mayo de 1812, Cuautla se convirtió en un punto estratégico para Morelos y en un dolor de muelas para Calleja. Desde ahí, los insurgentes se hacían pequeñas avanzadas, mientras que las tropas realistas sufrían los efectos de la disentería del escorbuto, y en consecuencia, la baja de su moral. Sin embargo, la falta de una victoria significativa, así como de alimentos y agua potable, ocasionó que la resistencia insurgente se agotara e iniciara la retirada. No obstante, el sitio de Cuautla fue tan terrible para ambos ejércitos que resulta imposible asignar a uno u otro bando la victoria o la derrota. Capítulo 3. Se jura la Constitución en Nueva España. El 19 de marzo, los diputados de las Cortes elaboraron y sancionaron la primera Constitución española, la cual llegó a Nueva España a principios de septiembre, el día 30 de este mes. En un acto solemne celebrado en el Palacio Virreinal, el virrey, la audiencia, el ayuntamiento y las principales corporaciones juraron su cumplimiento frente a una imagen de Jesucristo y un retrato del rey Fernando VII de España. Después del juramento, el virrey y su comitiva se dirigieron a la catedral, donde el deán, Mariano Beristáin, pronunció un sermón en el que exhortaba a todos los fieles a cumplir con los nuevos preceptos constitucionales. En medio de la tristeza que la guerra interna provocaba, la proclamación de la Constitución fue motivo de fiesta y esparcimiento para la sociedad novohispana durante varios días. En la plaza y en las calles, la gente vitoreaba al compás del repique de las campanas y de las salvas de artillería. Desde sus balcones, los miembros del cabildo lanzaban monedas a las masas congregadas. Asimismo, las casas consistoriales fueron iluminadas, hubo fuegos artificiales, funciones gratuitas de teatro y desfiles militares. También se publicaron indultos que liberaban a reos que no estuvieran presos por traición. En el mes de diciembre se decretó la disolución de la Inquisición, hecho que se logró hasta 1820. Capítulo 4. Victoria de los criollos en las elecciones parroquiales. El 29 de septiembre se realizaron votaciones para designar a los electores parroquiales, quienes a su vez debían elegir a los miembros del nuevo ayuntamiento constitucional. Para sorpresa de las autoridades peninsulares, todos los cargos fueron ganados por criollos. El exvirrey Venegas, quien conforme la Constitución de Cádiz de 1812 era el jefe político superior, anuló estas elecciones, pues no confiaba en la lealtad de los 25 electores. Capítulo 5. ¿Se establece la libertad de imprenta? La Constitución gaditana significó un cambio radical en la manera de entender la política y la relación del Estado con la sociedad. No habría más súbditos, sino ciudadanos. Las instituciones dejarían de denominarse reales para ahora ser calificadas como nacionales. Aunque sin lugar a dudas, uno de los cambios más importantes fue el establecimiento de la libertad de imprenta, garantía que se puso en práctica a partir del 5 de octubre. Al principio Venegas se negó a instaurar dicha disposición, debido a que ésta sería utilizada por los insurgentes en su favor, pero los diputados americanos en España exigieron su cumplimiento. Así, José Joaquín Fernández de Lizardi y Carlos María de Bustamante aprovecharon la nueva libertad para publicar, respectivamente, El Pensador Mexicano y El Juguetillo. En el primer ejemplar de este último, de Bustamante se preguntaban de manera escéptica, ¿con qué podemos hablar? ¿Estamos seguros? La respuesta le llegó muy pronto el 5 de diciembre. Venegas suspendió el artículo 371, el mismo que antes garantizaba la libertad de prensa. Capítulo 6. La opinión del clero. El primero en actuar en esta línea fue el obispo electo de Valladolid, Manuel Abadique Hipo, quien el 24 de septiembre de 1810 excomulgó al cura de Dolores y lo calificó de hereje, cismático y amigo de Satán. A Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Basolo los condenó por seducir a labradores inocentes y conducirlos por el camino de la anarquía y la desobediencia. Por su parte, el arzobispo de México, Francisco Lizana y Viamont, propuso a sus feligreses el restablecimiento de la unión, la paz y la obediencia como único camino para que los hombres vivan en reinos felices. Otros obispos como el de Puebla
Manuel González del Campillo, el de Guadalajara, Juan Ruiz de Cabañas, y el de Oaxaca, Antonio Vergós y Jordán, expidieron cartas pastorales en las que condenaban a los rebeldes. Capítulo 7. Los letrados al ataque. Desde que las primeras noticias de la insurrección llegaron a las ciudades, numerosas autoridades eclesiásticas y políticas reprobaron al movimiento encabezado por Hidalgo, acusándolo de sembrar violencia y terror en los pacíficos territorios de Nueva España. Capítulo 8. Críticas en periódicos. La reacción en contra de la insurgencia en medios impresos no se hizo esperar. Ejemplo de ello son numerosos artículos publicados en el Diario de México y la Gaceta del Gobierno de México, así como en el Aristarco, de Fermín de Rigadas, y los Diálogos Patrióticos, de Mariano Beristáin. En realidad, al comienzo del movimiento insurgente eran más quienes lo criticaban debido a sus crímenes y excesos. Capítulo 9. Panfletos de las corporaciones. Corporaciones tan importantes y prestigiosas como el Real e Ilustre Colegio de Abogados de la Ciudad de México, el Claustro de la Real y Pontificia Universidad de México, la Congregación de Eclesiásticos de San Pedro, así como el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, elaboraron escritos en los que exhortaban a apoyar a la rebelión. La gente que encabezaba estas corporaciones eran miembros distinguidos de la sociedad, por lo que su autoridad moral sirvió para criticar y deslegitimizar al movimiento insurgente. Es importante señalar que aunque varios de estos personajes externaron críticas hacia determinadas autoridades o disposiciones del gobierno virreinal, no dejaron de mostrarse leales a la corona española. Capítulo 10. El discurso de los opositores. ¿Cuáles eran las razones que utilizaban quienes se oponían al movimiento insurgente? Tanto los hombres de letras como las autoridades religiosas y políticas que mantuvieron esta actitud creían que aún se podían hacer cosas por el bienestar de Nueva España bajo el amparo del gobierno establecido. Eran hombres que temían a la anarquía que podría traer la desintegración de la monarquía española. Por tal motivo, acusaban a los insurgentes de ser una gavilla de ladrones, además de ser gente que nunca antes había destacado en la vida cultural o política. A los dirigentes del movimiento los acusaban de la falta de experiencia e incapacidad de dirección, así como de engañar a las masas ignorantes al prometerles reivindicaciones que afectaban el orden social establecido. Amados compatriotas, vosotros sois los que seguís las banderas de la rebelión. ¿Hasta cuándo os desengañaréis de vuestra temeridad, injusticia e ineptitud? ¿Dónde está, pues, esa felicidad que nos prometían vuestros caudillos? ¿Cuál es la libertad civil que tanto nos proclamaban? ¿Dónde están esas riquezas y esa opulencia cuya brillantez ha deslumbrado a tantos pueblos? Capítulo 11. Los súbditos más fieles. Aquellos que no se habían levantado en armas y se oponían al movimiento insurgente comenzaron a asumirse como los patriotas o los súbditos más fieles, mientras que los españoles peninsulares eran señalados como los buenos europeos. En realidad, el grupo de opositores a la insurgencia estaba interesado en probar que las autoridades legítimas y la sociedad novohispana constituían un solo bloque, sin fracturas en su interior, en el cual no existían discrepancias en torno a cómo proceder ante la ausencia del monarca y la rebelión comenzada en Dolores. Aunque esta visión idílica de la situación no tarda en resquebrajarse, al principio sí funcionó gracias a que la gente aún guardaba la esperanza de que las cosas retomaran su cauce normal. Capítulo 12. Institución medieval. El 1 de enero de 1810, la Junta Central emitió la convocatoria para las Juntas Superiores, a fin de reunir a las Cortes, que en realidad eran una entidad política que había existido desde la Edad Media, época en la que por última vez habían sido convocadas, y que servía para representar la voluntad del pueblo frente al rey. Sin embargo, cuando en la Edad Media se referían al pueblo, no lo entendían como lo hacemos hoy, no lo veían como el grupo de totalidad de ciudadanos, sino solo como a los representantes de ciertas corporaciones o grupos privilegiados. Asimismo, otra diferencia con las cortes anteriores es que aquellas no se encargaban de legislar o promulgar constituciones, lo cual era una facultad exclusiva del monarca. De esta manera, en la tradición hispánica, las cortes solo habían servido para exponer las inquietudes de las corporaciones, solicitar mayores fueros o privilegios, y en la época moderna, para prestar juramento al monarca en turno. Capítulo 13. La convocatoria a Cortes. A comienzos del siglo XIX, los pensadores y forjadores del primer liberalismo español propusieron la resurrección de las antiguas Cortes, con la finalidad de organizar a la nación en vista de la ausencia del monarca y de la ocupación francesa de la península. Para ello, decidieron convocar a diputados que fungieran como representantes del pueblo y sirvieran como depositarios de la soberanía, en vista de la situación que el imperio español atravesaba.
Capítulo 14. De la Junta Central a la Regencia. En 1810, ya con los representantes de las distintas provincias de España presentes en Cádiz, un puerto estratégico importante, la Junta Central tuvo que disolverse luego de perder prestigio por carecer de resultados evidentes tras haber sesionado por casi 2 años, es decir, desde el comienzo de la invasión napoleónica a la península ibérica en 1808. Aunque la Junta Central contaba con el valioso apoyo de Gran Bretaña, férrea enemiga de Napoleón, y la guerra de guerrillas emprendida en contra del ejército francés, había mermado el poderío de las tropas galas. Casi toda la península hispánica permanecía bajo el dominio de estas. Así, el 29 de enero de 1810, apareció un nuevo órgano de gobierno conocido como la Regencia, al cual le fue conferido el ejercicio del poder ejecutivo por parte de la ya casi desaparecida Junta Central. Por su parte, la regencia se compuso de 5 miembros, quienes a pesar de ser más partidarios del absolutismo que de las nuevas tendencias liberales y reformadoras, no dieron marcha atrás en el proyecto de conformación de las Cortes. Capítulo 15. Monarquía constitucional. Desde septiembre de 1810 hasta mayo de 1812, los diputados reunidos en las Cortes de Cádiz, la mayoría de ellos clérigos, abogados, comerciantes y militares, debatieron y buscaron consensos jurídicos que sirvieran para dotar al Estado español de un nuevo gobierno. La solución fue establecer la fórmula de monarquía constitucional, articulada en torno a la figura de un Estado-nación. Capítulo 16. Convocatoria plural. Una de las primeras medidas tomadas por el Consejo de la Regencia fue la publicación de un decreto para la elección de los diputados que representarían a los confines del Imperio Español en América. Esta noticia se recibió con agrado en los distintos virreinatos, capitanías generales y territorios hispanoamericanos. Por primera vez en su historia, cada una de las demarcaciones del Imperio Español tenía la oportunidad de enviar a sus representantes a la metrópoli, con la finalidad de encontrar juntos una solución a la crisis política que vivía la monarquía. El debate parlamentario de Cádiz constituiría el último intento por mantener unido el imperio iniciado por los reyes católicos en el siglo XV. Dentro de la comisión que redactaría la primera Constitución española, se incluyeron diversos diputados americanos, pues las Cortes y la Constitución debían regir sobre ambos lados del hemisferio. Así, la promulgación de la Constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812 marcó la cultura política de una época, en la cual se conformarían las nuevas naciones en Hispanoamérica. Capítulo 17. Soberanía y representación. ¿La nación española surgió a partir del debate gaditano y la realización de una constitución? En buena medida sí. De hecho, esos años fueron cruciales para definir el concepto de soberanía. En la primera sesión se estableció que los diputados representaban a la nación española y que, por lo tanto, la soberanía recaía en las Cortes, a diferencia del pasado, cuando la sociedad estaba regida por estamentos y corporaciones jerárquicas. Ahora, por primera vez, todos los habitantes del imperio gozaban de la misma igualdad legal. De esta manera nació el ciudadano moderno, igual en derechos que todos sus compatriotas y capacitado para poder elegir a sus representantes. En esos años, el primer liberalismo español se configuró en torno a una mayor apertura hacia las ideas de igualdad y libertad. A partir de ese momento, las Cortes recibían el título de Su Majestad, antes reservado de manera exclusiva al monarca, pues ahora la nación española es libre e independiente, y no puede ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.